Buenas tardes para todos, sean bienvenidos a este espacio, a este conversatorio con el profesor Carlos Javier Velázquez. Carlos, bienvenido a esta manera inusual, pero que ya nos hemos ido acostumbrando de vernos y de compartir espacios académicos. Bueno, muchas gracias Nadia por la invitación y un saludo también a todos nuestros asistentes. Espero que podamos aprovechar este espacio juntos. Así es, el profesor Velázquez, además de ser profesor de planta de nuestra división, doctor en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Ambiental, abogado, investigador de nuestro grupo de investigación en Derecho y Ciencia Política, director del Centro Urbanum, que les contará un poco más seguramente en este espacio con relación al tema. Es el director académico de la especialización en Derecho Ambiental y Territorial y Urbanístico y en la maestría en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico. Yo no quiero quitarles más tiempo para que compartan con este profesor, que además es un profesor que vive el derecho ambiental, vive los temas del medio ambiente, del ordenamiento territorial, sin quitarles más espacio, darles la bienvenida a todos otra vez, invitarlos a todos a aprovechar al máximo este espacio. La plataforma en la que estamos trabajando nos permite realizar preguntas, pueden irlas escribiendo en la medida en que va avanzando el conversatorio y al finalizar tendremos la oportunidad con la colaboración de Natalie Severini de leer las preguntas para que el profesor Velázquez les resuelva las inquietudes. Una última cosita, profesor Velázquez, le robo un segundo. Esta semana, no sé si sabes, estamos en feria de posgrados. La feria es virtual y todas las personas que deseen inscribirse en todos nuestros programas de posgrado de toda la universidad tienen la posibilidad de recibir un beneficio fabuloso y es no tener que pagar inscripción por asistir a la feria. Incluso los que están asistiendo a este evento académico, quieren inscribirse en alguna de nuestras maestrías o de especializaciones, tienen ya el beneficio adquirido de eliminarse el gasto de la inscripción. Entonces, no siendo más, profesor Velázquez, su auditorio, bienvenido una vez más, un abrazo gigante para todos. Gracias Nadia, gracias a Natalie y a todas las personas que hacen posible esto. Bueno, yo me siento esta tarde en casa porque yo he estado chismoseando quiénes están conectados y aquí lo que veo son muchísimas caras conocidas. Me alegra mucho que estén ahí. Siento no poder darles un abrazo personalmente, pero sí les mando un abrazo virtual. Y espero, como siempre he dicho en todas las conferencias, conversatorios, clases en las que intervengo, que bueno, yo comparto algunas ideas de esto que está inacabado, en camino para hacer, para fortalecer, para estudiar, para investigar. Y en este caso no es la excepción. Quiero conversar, inicialmente voy a hacer una presentación corta, realmente corta. Yo siempre digo corta y termina un poquito más larga, pero voy a hacer una presentación inicial celebrando el cumplimiento de la vigencia de la vigencia o la vigencia de largo plazo o la vigencia de la política pública, la política ambiental y urbano territorial de gestión ambiental urbana. Este 2020 se cumple la vigencia del plan de acción. Y esta política pública es todo nuestro interés porque precisamente toca los puntos sobre los cuales nosotros trabajamos, estudiamos, investigamos, opinamos, escribimos, que es lo ambiental y lo urbano territorial. Hace unos días, en un evento en Bogotá, virtual, claramente, viendo a la gente en Bogotá, pues me estaban comentando que efectivamente ya el Ministerio de Ambiente, principalmente junto con el Ministerio de Vivienda y otras personas, otros actores, habían comenzado a aplicar los instrumentos de revisión de esa política, a ver qué fue lo que se hizo, lo que se planteó y lo que se hizo, y que en los próximos días, pues yo no sé cuándo porque se está acabando el año, yo creo que va a quedar para 2021, comenzarán efectivamente la revisión y la formulación de la nueva vigencia de la política de gestión ambiental urbana. Eso me da a entender que esta política llegó para quedarse, que no se va a ir y que estos temas pues son importantes, pero cobran cada vez más significado
y además se van reformulando con nuevas cosas. Por ejemplo, en esta política original del año 2008, noviembre del 2008, no encontramos con vehemencia los temas relacionados con el cambio climático. Y yo me imagino que entonces en esta reformulación se incluirá con mucha fuerza en la gestión ambiental urbana, en el desarrollo urbano sostenible. Entonces, desde la Universidad del Norte hemos pedido participar fuertemente en las mesas de trabajo y en los equipos que se conformen para la reformulación de esta política de gestión ambiental urbana. Quiere decir que ustedes, vamos a interactuar también con ustedes para comentarles, informarles lo que se vaya a hacer en relación con esta política para que también puedan participar, puedan conocer lo que está pasando, lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Entonces, esta presentación que yo voy a hacer breve tiene que ver con un balance todavía, digamos, preliminar en relación con lo que fue la política y lo que se consiguió. Ahora, ustedes que están en el medio, pues seguramente van teniendo ideas acerca de lo que se ha conseguido frente a la gestión ambiental urbana y el desarrollo urbano sostenible. Lo primero que quiero hacer es quiero recordarles a nuestra Colombia verdadera, a la Colombia real. Yo siempre digo lo mismo. Normalmente, lastimosamente, se legisla, se expiden documentos de política pública, se expide política pública, se reglamenta muchas veces desde el gobierno nacional y uno lee los decretos, las leyes, las resoluciones, los documentos de política pública que surgen y uno se pone a pensar y uno dice, parecieran como demostrar un desconocimiento de la Colombia verdadera, de los territorios, de cómo vive la gente aquí, allá y acullá. Y es que parece que todo lo que sale de Bogotá tiende a asemejar los territorios como si todo fuera Bogotá y realmente lo que no se parece a nada en Colombia es Bogotá. Bogotá es un país dentro del país. Imagínense ahora que la propuesta de Bogotá Ciudad Región consolide y cuaje y Bogotá termine aglomerando todos esos municipios circunvecinos y se convierta en la famosa Bogotá Ciudad Región, pues se va a parecer mucho menos a la Colombia real. Vamos a recordar un poquito cuál es la Colombia real, cuál es la Colombia verdadera, que muchos de ustedes viven en esos entornos y los conocen también. Un país con 114 millones de hectáreas, 1.142.700 y pico de kilómetros cuadrados, 1.123 municipios, porque Barrancominas, claro, no actualicé esta diapositiva, Barrancominas fue declarado como municipio el año pasado, una ciudad capital de más de casi una megalópolis, ¿no? Se convertiría Bogotá, de ser así, en la quinta megalópolis latinoamericana y vendría a engrosar las megalópolis del continente, las megalópolis del mundo. Estaremos llegando a las 20 megalópolis, ciudades de más de 10 millones de habitantes con una complejidad urbana impresionante. Recuerden a ese geógrafo Jan Gottman creando el concepto de megalopolización por allá en los 60s del siglo pasado. Tenemos 5 municipios con más de 1 millón de habitantes, incluyendo a Bogotá, 61 de más de 100.000 y de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, con el DNP, con la Universidad Nacional que ha hecho unos estudios pero muy interesantes, estas son las poblaciones que van a crecer fuertemente en los próximos años. Pasaremos de 61 en el 2018 a tener 70 o 71 en los próximos años, 2022 a 2023. 65 municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes, 119 entre 30.000 y 50.000. Y miren esto, 430 municipios entre 10.000 y 30.000 habitantes y 441 municipios de menos de 10.000 habitantes. Bueno, primera conclusión al ver, digamos, como la distribución poblacional en el espacio físico. Colombia, país de pequeños municipios. 871 municipios son pequeños municipios en población. Ahora, vamos a la categorización de municipios. Ustedes recuerden que los municipios se categorizan en Colombia con base en varios criterios. Primero, ingresos corrientes de libre destinación, bueno, tamaño de población del municipio, y ahora también le están metiendo ahí un indicador de densidad. Segundo, ingresos corrientes de libre destinación del municipio. Y en tercer lugar, lo que destina el municipio a gastos de funcionamiento en relación con los ingresos corrientes de libre destinación. Recuerden que hay 6 categorías de municipios. Solo 6 municipios están en esa categoría.
el 0.5% de los municipios. Y 951, 952 si incluimos a Barranco Minas, o sea, el 86% de los municipios del país están en la categoría más baja, en la sexta categoría. Entonces vayan sumando. Municipios que desde la población son pequeños, municipios que en el manejo de recursos son pobres, y con los procesos de centralización y recentralización, y además con el COVID y todo esto, pues si no hay ninguna decisión de parte del gobierno para recategorizar municipios, teniendo en cuenta esta pandemia del COVID, me parece lo más sensato, porque si aplicáramos la recategorización con base en los ingredientes que hay hoy para la situación que ha ocurrido, es posible que muchos más municipios caigan en la categoría más baja. Yo la verdad que creo que eso no sé, no lo he leído todavía en alguna parte. Si alguien lo sabe, por favor, cuando pregunte o comente, cuéntenos a ver qué ha pasado en relación con eso, pero no lo recuerdo. Entonces, fíjense, pequeños municipios y municipios de categoría sumen 871 municipios pequeñitos más el 86% de categoría 6. En alguna ocasión, en una investigación que hicimos, por ahí hay una publicación en un libro de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, publicamos en un libro sobre procesos de ordenación multiescalar del territorio, un capítulo del libro precisamente hablando del índice de dependencia, para señalar cómo estos pequeños municipios, pequeños y pobres, dependían para su subsistencia de lo que el gobierno les transfiere, que esos son ingresos de destinación específica, no de libre destinación, o ingresos corrientes de libre destinación. Y de esa cantidad de municipios de baja categoría, de categoría 6, o la categoría más baja, pues simplemente extraímos una muestra representativa, eran como unos 50 o 60 municipios, y la inmensa mayoría tenían porcentajes de dependencia superiores al 75% de sus ingresos del gobierno nacional, con algunos ejemplos para llorar, porque eran municipios que dependían completamente de lo que les transferían, es decir, el servicio a la deuda, los gastos de funcionamiento, etcétera, etcétera, eran más altos que los ingresos corrientes de libre destinación. Ese es un municipio condenado a meterse en un problema, porque al final el municipio termina echando manos de recursos de destinación específica para saldar las deudas con recursos que no puede utilizar para nada más, sino para el gasto público social. Ahorita al final me recuerdan, y quienes lo deseen, hay una interesantísima investigación publicada por la Universidad Nacional, por el Instituto, no, por la Universidad de los Andes, donde ponen de presente, hablando de la relación entre corrupción y centralización, corrupción y procesos de descentralización. Entonces, contando un poco que los procesos de corrupción en el país han venido en aumento y han venido en aumento en los últimos años precisamente por los procesos de centralización del poder, de los recursos y de los programas y de todo, donde la inmensa mayoría de los gobernantes territoriales en los últimos 10 años, en la última década, pero la inmensa mayoría, más del 80%, están investigados, han sido investigados, y un alto porcentaje de esas investigaciones han terminado en condenas de todo tipo, disciplinarias, penales, etcétera, etcétera. Hombre, los alcaldes tienen que echar mano de lo que haya para poder responder a las necesidades municipales. Entonces, miren la combinación. Ahora, miren esto, que es todavía mucho más, digamos, paradigmático. Miren, de esas 114 millones de hectáreas, hoy el DNP señala que Colombia está en un 78% urbanizado. 78% de urbanización. Mucho ojo al leer eso, ¿ah? Mucho ojo al leer eso, porque los cascos urbanos como tal, recuerden que cuando pensamos en la definición de la ciudad, no tenemos una definición unívoca para ciudad. Tenemos unos elementos que nos permiten identificar cuando estamos en presencia de una ciudad o de un asentamiento predominantemente urbano o urbanizado. Densidad poblacional, alta densidad constructiva, centros de impulsión político-administrativa, actividades terciarias más que actividades primarias. Hay una gran cantidad de elementos que uno puede ir amalgamando para entender si estamos en presencia de una aglomeración humana urbana. Véanse a Horacio Capel,
léanse a Joseph Roca Cladera, léanse, bueno, hay una cantidad de autores que se dedican a explicar este tipo de cosas. Los cascos urbanos con esas características predominantemente urbanas en Colombia ocupan el 0.30% del total del territorio. Eso son 400.000 hectáreas. En cambio, el 99.7% restante del territorio del país tiene vocaciones predominantemente ambientales y rurales. Por ser Colombia un país megadiverso y por ser país de Colombia con un país con una gran cantidad de accidentes geográficos, con una megadiversidad, con gran cantidad de corrientes de agua, etcétera, etcétera. Ustedes ven, los municipios están enclavados en las montañas, en el cerro, al lado del acuífero, etcétera, etcétera. Cuando a nosotros nos dicen en Colombia, es que estamos urbanizados, vamos a apostar todo, apostemos porque el desarrollo económico del país sea a partir de actividades terciarias, industria, servicios, comercio y tal. Y eso de alguna manera implica olvidarnos de los territorios. Eso es un enorme error. Sí es cierto que la población se ha venido desplazando del campo a las cabeceras municipales, pero ojo con las cabeceras municipales, que es que tienen vocaciones predominantemente ambientales y rurales. Y ustedes lo saben mejor que yo, bueno, los que asistieron a la conferencia de la profesora Daisy Jency de la Universidad Nacional, Jency Contreras, pues la espectacular conferencia que dejó perfectamente en claro lo que estamos haciendo con el ordenamiento del territorio en el país. Y cuando ustedes revisan, y si no tienen el documento sobre el que ella habló, de los 20 años de ordenamiento territorial, escríbame que yo se los mando, que yo sí lo tengo, está en un documento PDF. Y lo que estamos haciendo mal es que al momento de ordenar el territorio, fíjense, nos estamos preocupando por las actividades terciarias, el uso específico del suelo, toda la cabecera urbana, mientras que esos municipios tienen unas vocaciones, pero impresionantemente fuertes en lo ambiental y lo rural. Y esos EOTs o esos PBOTs no tienen visión ambiental o rural. Cuando van a la autoridad ambiental se los devuelven una y otra y otra y otra vez. Claro, uno aquí debería decir que sería bueno que la autoridad ambiental, digamos, entregara las determinantes ambientales un poco más masticables para que la gente las pueda digerir. Pero las visiones rurales sí, no funciona la UMATA, las UP, no se entiende el tema de las UPRAS. La gente parece mentira. Vive en lo ambiental y lo rural y sin embargo no ordena el territorio de esa forma, sino de una manera diferente, porque nos están metiendo permanentemente que entonces somos un país urbano, urbanizado, que tenemos que mirar a la urbanización como el desarrollo económico del país. Tal. Mucho ojo, que aquí tenemos unos potenciales muy, pero muy importantes, muy interesantes en esas otras vocaciones del territorio. Así que mucho ojo con eso. Bueno, esto se los muestro para que avancemos y para que además ustedes tomen nota atentamente de la importancia de la política pública de gestión ambiental urbana. Porque sí, lo que intentó la política pública fue estructurar, planificar, gestionar, ejecutar ciudades sostenibles, pero no como sistemas cerrados que se miran a sí mismos, sino como sistemas abiertos que interactúan con los territorios, con lo regional, con el interland. Y esa fue una visión clara del documento de política de gestión ambiental urbana. Si algo uno puede destacar de las bondades del documento fue esa visión. Es decir, por lo menos conceptualmente superamos lo que habíamos construido anteriormente. Para cerrar aquí, entonces, 7 de cada 10 municipios en el país tienen más población rural que urbana. Bueno, yo sé que algunos de ustedes a lo mejor ya estén en este momento lo que están estudiando en sus electivas y algunos hayan escogido política pública. Seguramente les habrán dado desde la visión politológica muy aterrizada y muy sabia los conceptos de política pública. Y lo que nosotros estamos analizando aquí, simplemente lo muestro. Recuerden que hay una diferencia entre los instrumentos de política pública y la política pública general o en un sector, general o sectorial. Lo digo de una vez, en materia, ya lo voy a decir después, pero ustedes han visto que el DNP aconseja que para la formulación de una política pública de carácter general haya un proceso de maduración de la política. Los politólogos explican, cuando explican, nos muestran el ciclo de la política pública y cómo abordar los problemas para darle un análisis estratégico y poder ofrecer las soluciones como una herramienta de acción
por parte del Estado. Entonces, tengan muy en cuenta esto porque hay instrumentos de política pública, política sectorial y política general. Ya les contaré muy rápidamente cómo estamos en materia ambiental y en materia urbano-territorial. Así que uno puede ver en esa pirámide de la formulación de la política pública cómo ese proceso puede o tiende a evolucionar desde la estrategia pasando por la base, alineamiento y a la política como tal. Cada uno de ellos tiene una razón de ser diferente. Si quieren copiar la pregunta y me la quieren hacer después para no quedarme, yo les explico con mucho gusto esto. En materia de política ambiental, nosotros tenemos, y aquí viene, si hay muchos abogados en la audiencia y también hay politólogos interesantes, ya entenderán bien lo que voy a decir. En materia de política ambiental, ustedes saben que nosotros tenemos una política ambiental general. Sin embargo, en Colombia, normalmente, recurrentemente, estamos cometiendo errores en confundir la norma jurídica, que es un instrumento de acción del Estado, y la política pública, que es otro instrumento diferente. Lo que pasa es que entre ellos hay unos vasos comunicantes, unas sinergias e interdependencias pero muy interesantes. Solo decir que, por ejemplo, una ley que sale del Congreso de la República es una norma jurídica, pero fruto de un proceso político. Miren ustedes la relación inescindible que hay allí. Y nosotros, por ejemplo, en materia ambiental, y ustedes lo saben, en la ley 99 del 93 hemos acogido los principios de la política ambiental colombiana. Cuando uno pregunta, ¿y en Colombia tenemos política ambiental general? Bueno, sí, no en un documento de política pública, sino en unos principios que se recogen en la ley general ambiental. O sea que eso es una cosa un poco extraña de explicar, pero así está. Y luego, con base en esa ley general, pero además en el Código de Recursos Naturales y digamos, una serie de normas que están en el ordenamiento jurídico ambiental y que todavía tienen frente a la visión ambiental una visión predominantemente sectorial, lastimosamente es así. En muy pocos casos o ámbitos hemos avanzado hacia una visión transsectorial. Todavía manejamos el asunto de una manera sectorial y nosotros tenemos más documentos de política sectorial. Ya tenemos 16 documentos de política sectorial, de política pública sectorial, en cada uno de los sectores que componen esto que nosotros llamamos el derecho al medio ambiente sano, el medio ambiente en el país. Y así como tenemos una política nacional para la gestión de los residuos peligrosos, de los residuos ordinarios, que ahora acaba de ser reformulada la política, hablamos ahora de la economía circular. Tenemos una política de gestión integral del recurso hídrico, una política de prevención y control de la contaminación atmosférica, una política de producción más limpia, política de biodiversidad que también fue revisada en el 2012 y que ahora se le agregó a la política de biodiversidad, a los servicios ecosistémicos de la biodiversidad. Quiere decir que en términos de política pública, nosotros tenemos política pública general y políticas públicas sectoriales ambientales. Una de ellas, el documento de gestión ambiental urbana. La política pública ambiental aplicada a los ámbitos urbanos para la configuración de la ciudad sostenible que se gestiona urbanamente sostenible y que promueve pautas de desarrollo urbano sostenible. Pero esa política pública expedida por el ministerio de aquel entonces, recuerden que tuvimos desde el año 2003, con la reforma de Uribe en el 2003, en la fusión y escisión de ministerios, hasta la ley 1444 del 2011, un ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Quiere decir que ahí, en ese mismo ministerio, estaba la vivienda, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ese mismo ministerio teníamos al ambiente, a la vivienda y todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano territorial. Por eso es que este documento de política de gestión ambiental urbana dice una cosa ahí un poco, es interesante, pero es confuso en el sentido que es un documento expedido desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Consejo Nacional Ambiental, ese consejo que está en el artículo 13 de la ley 99 como el principal consejo consultivo en materia ambiental, pero dice que es una política, digamos, ambiental, pero que debería ser considerada como una política en el ámbito urbano. Bueno, eso es como una cosa ahí un poco, digamos, confusa, pero no importa, digamos. Salió de ese ministerio y ese ministerio tenía ambos temas y por tanto vio posible expedir una política pública en este sentido. Bueno, si en aquel entonces, cuando Uribe hizo la fusión de desarrollo económico con ambiente para crear este ministerio, todos dijimos fue un error tremendo. Sí fue un error, digamos, sí fue un error.
si fue un error porque los temas de vivienda terminaron eclipsando los temas ambientales que hasta ese momento están muy fortalecidos. Pero, y al final lo que hubo al interior del ministerio fue una pugna, visiones antagónicas permanentemente entre estos temas, pero algunas cosas interesantes salieron, como por ejemplo ese viceministerio que había allí sobre la ordenación ambiental del territorio que todavía está en el ministerio actual, y un documento de política pública como este que nos muestra la visión ambiental y urbano-territorial al tiempo. Recuerden que también tenemos política urbano-territorial en Colombia, no tenemos política general urbano-territorial, pero sí tenemos instrumentos de política desde las bases por allá. Comenzamos por allá con un documento del 76, al cual se le suma el documento COMPES 2808 del 95, Ciudades y Ciudadanía. Tenemos lineamientos en el 3305 del 2004. Tenemos instrumentos de política sectorial en materia urbano-territorial y los POTs modernos y el sistema de ciudades y el mejoramiento integral de barrios y la política nacional de espacio público, etcétera, etcétera. Y entonces tendremos que decir también que este documento de política de gestión ambiental urbana es también, o se suma, o hay que ubicarlo, o hay que clasificarlo también como un documento de política pública urbana o territorial. Aquí está, esta es la carátula, ustedes seguramente lo han manoseado, lo han visto, uno verdecito. Yo incluso creo que les puse a hacer un trabajo, no recuerdo exactamente, pero bueno, un documento muy interesante porque aproxima desde la política pública estas dos visiones que son como nuestros posgrados, es que no podemos dividirlo, es decir, ¿quién dijo que uno debería enseñar el derecho ambiental por un lado y el derecho urbano territorial por otro? Es que eso es imposible. ¿Cómo se hace eso? Si es que el suelo sobre el cual estamos tomando decisiones es un recurso natural que entra en la definición amplia de ambiente y si lo utilizamos mal lo agotamos. Así como antes de cualquier, o sea, piensen en lo más artificial de las acciones y actuaciones urbanísticas. Y antes de cualquier intervención antrópica en el suelo con una construcción de carácter artificial predominantemente urbana, ahí hubo un entorno natural, unos recursos naturales, un entorno predominantemente natural que ha sido intervenido por el hombre. Tan sencillo y tan difícil como decir, hay que tener en consideración, hay que tener en cuenta, hay que mirar, hay que pensar muy bien al momento de intervenir antrópicamente un territorio con una vocación natural para no intervenirlo y dañarlo y seguir dañando el ambiente como lo estamos dañando. Tan sencillo como eso. Bien, ya entrando en el documento, voy a decir muy pocas cosas, voy a ir rapidito para que podamos conversar. Esto al fin de cuentas es un conversatorio. Ya les dije que es un documento de noviembre del 2008, expedido por ese ministerio de la época. Ya les dije pros y contras en relación con eso. Y ese documento tiene también una particularidad que yo veo como positivo, y es que ya se había empezado a construir en el Ministerio de Desarrollo Económico, principalmente de la mano de la Universidad Nacional, algunos documentos preparatorios para la política en este sentido. Y este documento de política de gestión ambiental urbana no deja ninguno de esos documentos por fuera, los incorpora todos. Un documento del año 92, un documento del año 97, después lo que salió con la ley ambiental, etcétera. O sea que, digamos, en su construcción teórica, en su marco teórico está bien porque no dejó por fuera lo que hasta ese momento se había realizado. Lo incluyó absolutamente todo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de este documento de política de gestión ambiental urbana? Orientar y fortalecer la gestión ambiental en las áreas urbanas, lo que hemos venido diciendo, utilizando instrumentos de política pública para actuar, para intervenir a partir de las actividades que se ejecutan en el territorio. Planear, darle manejo, ejecutar, gestionar, en este caso el medio ambiente para todas las ciudades del país, atendiendo las problemáticas específicas, generales y específicas de los territorios en el país. Las problemáticas obviamente ambientales y urbanas. Para el logro de ese objetivo general, se plantearon 6 objetivos específicos. Vayan tomando atenta nota, lo voy a leer rápidamente para que ustedes vayan haciendo el ejercicio en su cabeza con el conocimiento que tienen y que hoy ya tienen acerca de, en relación con uno o algunos de estos a los cuales ustedes tengan acceso o conocimiento por el trabajo que desempeñan, bien en lo territorial, bien en lo ambiental, bien en lo urbanístico, bien en lo patrimonial, etcétera, etcétera. Miren el primer objetivo: mejorar el conocimiento de la base natural de las áreas urbanas e implementar estrategias de conservación y uso sostenible.
y vayan echando cabeza a ver si es que eso es lo que estamos haciendo en nuestros instrumentos de planeación urbana y ambiental. Por ejemplo, si es que sabemos cuál es la biodiversidad urbana, cuáles son las especies que hay que sembrar, en qué cantidad y en dónde, cómo podemos equilibrar la temperatura, mitigar el cambio climático, adaptarnos con la biodiversidad urbana. Y es que si tenemos estrategias claras en el municipio o en los distritos donde hay autoridad ambiental urbana para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad urbana. Pensemos. Segundo, identificar, prevenir y mitigar amenazas y vulnerabilidades. Gestión del riesgo. Bueno, vayan pensando. Gestión del riesgo, determinante ambiental de la ordenación territorial, además. ¿Y cómo estamos? Y tenemos conocimiento y tenemos información y estamos organizados. Y si mañana más tarde nuevamente llega una amenaza, ¿somos altamente vulnerables o somos poco vulnerables? ¿Se va a presentar el riesgo o no se va a presentar el riesgo? Piensen. Tercero, contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano, asegurando la sostenibilidad ambiental de las actividades predominantemente urbanas. Entonces, los servicios públicos y la movilidad y el paisaje urbano y la integridad del espacio público. Y entonces el espacio público que vemos en nuestras ciudades, cuando lo vemos, es un espacio que incorporó la visión ambiental en su morfología, en su fisonomía. Realmente caminamos por el espacio público de unas alamedas arboladas que nos permitan tener sombra en el momento en el que caminamos. Caminamos por un espacio público, digamos que es generoso al momento de incluir la constante ambiental en su proceso de formulación. Cuarto, gestionar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos en las áreas urbanas. ¿Y qué pasó con la política de producción más limpia? ¿Y en qué quedó todo eso? ¿Y en qué quedaron los acuerdos voluntarios? ¿Y en qué quedaron las guías ambientales? ¿Y qué ha pasado con la autorregulación y autogestión del sector productivo? ¿Y qué convenios tenemos entre las autoridades y los polígonos industriales para la mejora de la calidad ambiental de nuestras áreas urbanas? 5. Promover, apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio a partir de una perspectiva de sostenibilidad, urbanismo sostenible y construcción sostenible. Me pregunto, ¿nuestras pautas de urbanización y construcción en las ciudades están siguiendo parámetros claros, definitivos y fuertes de sostenibilidad? ¿Estamos urbanizando de conformidad con las condiciones naturales? ¿Estamos urbanizando aprovechando las ventajas ambientales de los sitios? ¿Estamos construyendo con materiales que tengan ciclo de vida de los productos, siendo eficientes energéticamente, produciendo energía de manera eficiente, utilizando las condiciones ambientales para dar confort dentro de nuestros inmuebles y habitaciones? El último, no podía faltar. Recuerden que todo esto, digamos, la alteración ambiental y las actividades, las actuaciones y acciones urbanísticas son actividades antrópicas. Todo comienza y termina con la transformación del ser humano. Cambiamos todo y cambiamos todos y todo cambia. No cambia nadie, no cambia nada. Cambiamos algunos y la cosa sigue igual. Entonces, procesos de educación y participación que impulsen a la gente a participar y tomar decisiones, reivindicar sus derechos, la participación informada, la participación en los procesos de licenciamiento, la participación en la formulación y actualización de los planes, la participación para la movilización y la acción en defensa del ambiente y de un urbanismo sostenible. Bueno, piensen en todo eso, ¿no? Y de esos objetivos específicos se desprenden ya las alternativas seleccionadas para la ejecución. La primera estrategia del documento de política de gestión ambiental urbana fue la de coordinación y cooperación institucional. Uno de los grandes problemas siempre en los dos ámbitos, en materia ambiental y en materia urbano-territorial, siempre ha sido la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Ustedes bien, lo pueden leer en cualquier documento, digamos. Este documento, como les digo, recoge todo lo que se había hecho antes en otros instrumentos de política pública y por tanto tiene muy bien diagnosticados los problemas y la suma de problemas, o sea, las problemáticas, para ofrecer en el plan de acción unas acciones concretas. Tanto en la política ambiental como en la política urbano-territorial se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo la falta de coordinación, la falta de armonía entre las acciones en los diferentes niveles de gobierno. Y esto no es ninguna cosa del otro mundo, ¿eh? Ustedes lo ven todos los días. Por ejemplo, los famosos, a través de ley, el Congreso de la República expidió la ley de los famosos PINES, proyectos de interés estratégico nacional. Ningún POT es oponible a los famosos PINES. Y entonces cuando esos proyectos se formulan en los municipios y el municipio con una visión, pero el PIN va por otro lado. Miren lo que hace poquito, por ejemplo, estaba leyendo, vamos a hablar de Barranquilla un momentico rápidamente. Hace poquito estaba leyendo un enorme proyecto de desarrollo para Barranquilla y la región Caribe, la Circunvalar de la Prosperidad. Bueno, hace algún tiempo recibimos todas las noticias de la fractura o el fraccionamiento socioespacial de un barrio, de una urbanización y un barrio recién construido, por el cual las personas no pagaron poco dinero por sus viviendas y sus inmuebles. Estamos hablando de la nueva Villa Campestre, de la Villa Campestre nueva. Y proyectos urbanísticos allí y de construcción, la gente pagó un dinerito y de pronto ahora le van a pasar una vía que efectivamente lo que hace es dividir, fraccionar el espacio físico. Hay una segregación socioespacial ahí tremendamente clara. Eso en cuanto a lo urbano. En lo ambiental, pues hemos visto un montón, digamos, los principales promotores de, digamos, la defensa para que no exista segregación socioespacial, fíjense ustedes, paradójicamente, bueno, paradójicamente no, sino significativamente, el padre del barrio junto con toda la comunidad que va a la iglesia, ¿no? Porque la vía se la están pasando, digamos, por el frente y quedaría desconectado o inconexo con el resto del barrio. Bueno, ese trazado no sé si ya lo rectificaron, eso ha quedado como en silencio. Lo último que vi fue unas negativas ante las constantes quejas de la comunidad. Pero recientemente estaba leyendo cómo esta obra también ha impactado negativamente corredores de fauna en la zona, de fauna, digamos, de diferentes tipos de especies en la zona. Por ejemplo, el camino de los cangrejos azules en los manglares de la zona. Y otras especies que hay allí, es decir, hay unos estudios muy bien documentados de la Universidad del Atlántico y una ONG ambiental, no recuerdo el nombre ahora, donde están mostrando cómo esta obra impactó, pero de una manera muy fuerte, no solamente a la fauna, sino también a la vegetación, al manglar que hay ahí en la zona. Y esta es una obra que viene viabilizada desde el gobierno, donde la visión eminentemente local no se puede oponer, porque es un proyecto que está viabilizado como estratégico a nivel nacional. Yo pregunto, ¿cuántas actuaciones de este tipo que vienen decididas desde el gobierno terminan impactando los territorios sin que los territorios puedan decir algo al respecto? En algunos casos no pueden decir nada y en otros pudiendo decir no lo dicen, nuevamente por lo que notamos al principio, por la centralización. Es decir, si el mandatario tiene poco margen de maniobra para hacer cosas y mostrarle al público, mostrarle a la sociedad, esa obra que le viene a su territorio no le puede decir que no, porque será lo único o lo poco para mostrar. Quiere decir que está condenado al silencio y ese tipo de cosas no pueden seguir, tienen que cambiar la estrategia. Entonces es trabajar por la coordinación y la cooperación interinstitucional, consolidar los espacios entre los entes territoriales, las autoridades ambientales regionales, las autoridades ambientales urbanas, el gobierno nacional, los ministerios ambiente, vivienda, ciudad y territorio. La segunda estrategia es el fortalecimiento de la participación ciudadana para incrementar la cultura, la conciencia ambiental y el grado de participación. Y la última, la articulación y consolidación de la planificación ambiental y la planificación territorial. Dicho de otra forma, fortalecer cada vez más la determinante ambiental a partir de una correcta
planificación ambiental que pueda incorporarse en una correcta planificación urbano-territorial. Bueno, el plan de acción es un plan que toma los objetivos, recuerden, son 6 objetivos concretos y le coloca unas metas concretas. Vamos a mirar aquí rápidamente. En el objetivo número 1, el mejorar la base del conocimiento, el conocimiento de la base natural y tal. La meta es hacer la línea base ambiental urbana cualificada, actualizada y consolidada a nivel nacional e incorporada en los instrumentos de planificación. Tomen nota. En la identificación, prevención, riesgo, etcétera, etcétera, todas las áreas urbanas con riesgos de origen natural y antrópico identificados, valorados e incorporados en sus instrumentos de planificación. Tomen nota, tomen atenta nota. Tercero, el tercer objetivo específico, contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbana para los servicios públicos, la movilidad, lo que les conté. Aquí las metas son varias, digamos, este es el objetivo más robusto. Principios y lineamientos ambientales establecidos e incorporados en el diseño y construcción de la vivienda. Tomen nota. Principios y lineamientos ambientales establecidos e incorporados. Bueno, ya, es el primero. Elementos ambientales incorporados en la política de espacio público. Tomen nota. Y en los instrumentos de planificación y gestión del espacio público urbano. Lo que preguntábamos antes. Áreas urbanas que usan eficiente y racionalmente el recurso hídrico. Tomen atenta nota. Impactos ambientales generados por los sistemas de transporte identificados, reducidos y, palabra mayúscula, controlados. Estrategias y mecanismos tendientes a reducir, reciclar, reusar residuos. Bueno, economía circular. Ojalá que la gente, aunque sea como para que lo vea como un negocio, se planteen trabajar la economía circular, a ver si reducimos la producción de residuos, o reutilizamos, o hacemos algo, porque nos estamos inundando con todo esto. Cuarto objetivo específico, gestionar la sostenibilidad de los procesos productivos. Entonces, clasificación de todas las actividades productivas y zonificación de las actividades en los POTs. Las actividades productivas implementan prácticas de gestión ambiental. Miren, no hay que ser un experto, politólogo, estudioso de la política pública para darse cuenta que tenemos unos objetivos con unas estrategias que son las alternativas y nos plantean unas metas que uno dice, pero ¿y cómo se mide la meta? ¿Dónde está la cuantificación? ¿Cuánto? ¿Cómo se come esto? O sea, actividades productivas implementan prácticas de gestión ambiental, pero no, a ver. En tantas zonas urbanas del país, el tanto por ciento de las actividades productivas implementan prácticas de gestión ambiental para conseguir tantos sistemas de gestión de la calidad ambiental empresarial o sistemas. Eso es otra cosa completamente diferente. 5. Promover y apoyar estrategias de ocupación del territorio a partir de una visión sostenible. Entonces dice, estrategias regionales y subregionales de ocupación y uso formuladas, adoptadas y apropiadas. ¿En dónde? ¿Cuántas? Dinámicas de expansión urbana sobre áreas y suelos ambientalmente estratégicos y controladas. ¿Cómo que dice la canción de Adorada Bandera? Que un saludo a la bandera. 6. Desarrollar procesos de educación y participación. Y aquí la meta, componente urbano de la Política Nacional de Educación Ambiental implementado. Está desactualizada. Es decir, están en proceso de actualización de la política de educación ambiental. Hace algún tiempo. Ciudadanos informados de sus derechos y deberes ambientales que adoptan prácticas de consumo sostenible. Bueno, ¿cuáles? ¿Dónde están? ¿En qué ciudades? ¿Quién las maneja? ¿Qué tipo de comercios? ¿Cómo? Bien, ahí tienen las metas en relación con los objetivos. Al final, cuando uno dice que hemos logrado positivamente, pues uno efectivamente avanzar en la visión conceptual para entender que los asuntos de sostenibilidad ambiental no son asuntos que miran el sistema urbano como un sistema ahí autocontenido, cerrado, ¿no? Sino que efectivamente la ciudad sostenible se va a lograr precisamente de las relaciones necesarias con el territorio, con lo regional, con otros territorios, y ahí hay una visión amplia a la construcción de lo urbano territorial
y para una visión de desarrollo urbano sostenible. Segundo, lo que sí uno puede dar cuenta que se hizo fue este proyecto de Mover Ciudad, donde se dijo, ciudades grandes e intermedias, vamos a establecer sistemas de transporte masivo para reducir la contaminación, para, digamos, algún tipo de movilidad sostenible. Y se ha invertido mucho dinero a eso y mucho dinero en la reconfiguración de las ciudades. Ahora, ustedes saben también cómo está esto, ¿no? Cómo está el Megabús, cómo está el mío, cómo está el Transmetro, cómo está el Transcaribe. Y por último, positivo, el índice de calidad ambiental. El ministerio comenzó a medir la calidad ambiental urbana, pero la midió durante un tiempo y ahora, desde el año 2016, no la mide. Muy poquito para mostrar en esta política pública de gestión ambiental urbana. Muy interesante, conceptualmente muy interesante haber hecho un diagnóstico, muy interesante haber incorporado lo que le antecedió, pero al momento, es decir, mucha retórica pasa muy frecuentemente con los documentos de política pública. La retórica muy bien elaborada y al final una acción establecida parecida como para no accionar absolutamente nada. El índice de calidad ambiental, ¿qué nos hace falta por hacer? En esta nueva revisión 20 años después, el índice de calidad ambiental urbana pues no se mide. Está claro que hay una debilidad institucional ambiental y que, bueno, en los últimos años, digamos, en términos generales, hubo o ha habido un debilitamiento en la institucionalidad ambiental. En el primer tiempo de la ejecución del documento de política, recuerden, por esa fusión del ministerio, volvimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Continuó el Viceministerio de Ordenación Ambiental del Territorio, ahí está, pero digamos que hay que seguir fortaleciendo la armonía o la coordinación interinstitucional. Porque además también en materia de ordenamiento del territorio pasa exactamente igual. Pasa exactamente igual. Al no plantearse en concreto la financiación de la política, tampoco se señaló con claridad los recursos que iban a ir destinados a cada una de las metas. Y por tanto, cuando fueron a ver los recursos para ejecutar acciones en concreto, era muy difícil la financiación. Al final nunca supimos, es decir, no hay un documento ejecutivo, un informe que nos diga cuánto dinero se implementó en la financiación de esta política de gestión ambiental urbana. Luego, la institucionalidad de la gestión ambiental urbana en los territorios, que es donde verdaderamente se debe desarrollar la política. Bueno, ¿qué fortaleza institucional hay en los municipios, por ejemplo, o en los departamentos con estos instrumentos de ordenación departamental? ¿Quiénes manejan estos temas? ¿Quiénes tienen una visión clara de lo que significa la gestión ambiental urbana? ¿Quién tiene metas con base en un diagnóstico claro para avanzar en la implementación de la visión de sostenibilidad ambiental en los suelos o los espacios urbanos? Es decir, frente a la visión ambiental en términos generales, hay muchísima información, hay mucha política pública general y sectorial, hay muchas normas, pero en particular en relación con la gestión ambiental urbana, lo que significa y qué es el alcance y qué es lo que hay que hacer y cómo plantear metas concretamente frente a esto. Otro punto, el documento tiende a convertirse, o tiene la pretensión de convertirse en una visión transversal en estos asuntos y todavía en el tema de planeación, manejo y gestión ambiental y urbano territorial sigue siendo una visión predominantemente sectorial. Todavía nosotros no vemos, por ejemplo, en los instrumentos de planificación, que lo ambiental urbano sea una visión transversal a la toma de decisiones en los demás sectores, sino que sigue siendo una cosa eminentemente sectorial. Otro aspecto al cual le da mucha importancia, la educación. La educación para el logro de una participación real y efectiva. Bueno, digamos ustedes si es que cada vez que estamos hablando de estos temas de la sostenibilidad ambiental, de la sostenibilidad ambiental urbana, de los instrumentos que lo posibilitan, de los instrumentos para ejecutar, ustedes ven a las personas masivamente participando, o aunque no sea masivamente participando, ustedes ven a las personas empoderadas
con conocimiento, señalando cosas, aportando con diagnósticos, con estudios, con, digamos, con ideas para mejorar la gestión ambiental urbana. A mí me parece que, bueno, número uno, ya está tomada la decisión de actualizar el documento por 20 años más. Sin duda hay que meterse en esto. Y sin duda hay que colocar los puntos sobre las IES. No puede ser un documento nuevamente bien escrito, pero retórico, que no tenga metas concretas, que no tenga asignación de recursos concretos, que no plantee escenarios prospectivos en tiempo para hacer medición real de indicadores de resultado y de producto. Este documento, como política pública, a partir de su plan de acción, es un saludo a la bandera, lo cual quiere decir que el esfuerzo del gobierno para plantear una nueva visión en los próximos años tiene que tener músculo y dientes, porque hasta el momento no los tuvo en todo el tiempo de su ejecución. Bueno, eso es todo lo que quería conversar por mi parte, pero obviamente estoy abierto a toda suerte de preguntas o de comentarios para iniciar un diálogo. Creo que me demoré mucho hablando, ¿no? Bueno, Char, aquí tengo una pregunta del señor José Cabal. Dice, cuando hablamos de la institucionalidad territorial de la fortaleza de los municipios, como se puede ver desde el punto de vista de política de gestión, al caso cercano a nosotros, donde el área metropolitana asume competencias ambientales en los municipios donde tiene su influencia. Un comentario. Las preguntas las pueden escribir al chat y yo las voy leyendo, muchachos. Y es posible que la gente hable. Me gustaría saber qué fue lo que quiso decir Beto allí en eso. Que me parece interesante, pero no entendí muy bien el comentario. Gustavo, por favor, ¿podría activarle el micrófono al señor José Cabal? Doctor Listo, Velázquez, adelante, ya puede proceder. ¿cómo estás? ¿Qué más, José? ¿Cómo estás? Un abrazo, gracias. Era más que todo una pregunta, porque era que cuando estábamos hablando de la institucionalidad territorial, la fortaleza en los municipios, todo lo que estábamos hablando, yo quisiera ver su opinión desde el punto de vista de la política gubernamental, el caso cercano a nosotros, donde en vez de fortalecer, o sea, cómo se ven la fortaleza de los territorios y la política, donde ahora es el área metropolitana que asume las competencias y se ha formado todo un tema conflictivo ahí en eso. Bueno, bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por temas jurídicos y por temas extrajurídicos. Es decir, me parece que es no solamente ilegal, sino que además es inconveniente. Y hay por lo menos unas 12, 13 razones por las cuales no es posible hacer esto. Voy a comenzar por hablar de lo que debe pasar en Barranquilla. No sé si ustedes saben, pero una de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo en temas de sostenibilidad ambiental urbana tiene que ver con un proyecto incluido en el plan de desarrollo que comenzó con unos recursos de cooperación que vinieron de fuera, que se llama la biodiversidad. Y Barranquilla se está mostrando y se ha convertido como en el proyecto piloto de la biodiversidad, donde se van a hacer las intervenciones en la ciudad para recuperar en términos de sostenibilidad urbana. Eso me parece maravilloso, me parece perfecto. Yo como barranquillero me siento orgulloso y feliz de que eso sea así y de que eso ocurra. Sin embargo, entonces fíjense, la ciudad se presenta como, está mirando como un desarrollo sostenible al interior de la ciudad. Pero no es ningún secreto que Barranquilla, en temas de gestión ambiental urbana, ha sido, digamos, como el paradigma de la gestión deficiente. Ya son 4 autoridades ambientales, del DADIMA al DAMAP, del DAMAP al BAMA y del BAMA, del DADIMA al DAMAP, del DAMAP al BAMA, o al revés, del DADIMA al BAMA, del BAMA al DAMAP y del DAMAP a Barranquilla Verde. Ese es caso único en el país. Y tienen la autoridad ambiental urbana de la ciudad reducida a nada. Es decir, han desperdigado sus competencias o las posibilidades de gestión ambiental urbana y la han repartido en una gran cantidad de instituciones que tienen a esa entidad sin recursos y con una enorme burocracia de gente que no hace mayor cosa. Entonces, primera cosa que voy a decir, Barranquilla se merece una autoridad ambiental urbana como la ciudad se muestra y que como los barranquilleros reclaman y como los barranquilleros deben tener.
si se le va a apostar a la sostenibilidad ambiental urbana, lo que hay que hacer es fortalecer la autoridad ambiental urbana de la ciudad. Esto no se resuelve sacando la autoridad ambiental de la ciudad para llevarla a un ámbito mucho mayor. Si es que no ha podido gestionar la de Barranquilla, ahora va a gestionar la del área metropolitana, con problemas, en algunos casos, peores que los de Barranquilla, que ni siquiera conocen y nunca diagnosticado. Tradicional, históricamente, desde la ley 99 del 93, la CRE ha sido la autoridad en la jurisdicción del departamento. Entonces, por temas de inconveniencia, no estoy de acuerdo, pero para nada. Si esto va a ser trasladar la desidia ambiental urbana de Barranquilla al área metropolitana, pues no tiene ningún sentido. Si es por los proyectos que vienen para Barranquilla, eso se puede resolver sin ningún problema. Estamos hablando de la coordinación y la armonía entre quienes tienen competencias ambientales y urbanas, no a atomizar o desperdigar el ejercicio de las competencias. Miren, en Barranquilla vivimos un caso patético, patente y patético, en la vía Parque y la de Salamanca, por la Rosa del Viento. Todo el viento termina entrando a Barranquilla y afecta la calidad de vida de los barranquilleros, la vida y la integridad, la calidad del aire, etcétera, etcétera. Allí concurren por lo menos unas 7 u 8 autoridades que desde diferentes puntos tienen competencia en el área protegida, comenzando por la autoridad de parques, el departamento del Magdalena, el municipio de Sitio Nuevo, la DIMAR por Magdalena, el distrito de Barranquilla, porque somos unos afectados, el departamento del Atlántico, también la CRA, Barranquilla. Oigan, y reunión, y el problema sigue. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo, ojo con este tema de la coordinación para acción, para el manejo integral del ambiente y del territorio. No es un tema de una reunión como un indicador de gestión para no actuar en absolutamente nada. Entonces, desde el punto de vista de la conveniencia me parece inconveniente. Y del punto de vista legal, pues que hay como 13 argumentos que no permiten que eso ocurra. El primero, ustedes saben que el artículo 66 de la ley 99 del 93 efectivamente permitió desde diciembre del 93, lo permite, todavía lo permite, que la autoridad ambiental del gran centro urbano sea un municipio, un distrito o un área metropolitana. Eso está allí, efectivamente. Pero es que desde el año 93 también a Barranquilla se le reconoció como una categoría especial de municipio. Barranquilla es un distrito especial, industrial y portuario. Cuando eso ocurre, Barranquilla deja de tener un régimen jurídico como municipio ordinario, supletoriamente se aplican las normas de un municipio ordinario en lo no previsto en su reglamentación como distrito, en una ley del año 2002, de junio del 2002, la ley 768 del 2002, que en el artículo 13, yo enseñé en clase, dice con claridad, dice, pero clarísimamente, que el distrito de Barranquilla tendrá su autoridad ambiental urbana, ejercerá la competencia de autoridad ambiental urbana. ¿Cómo Barranquilla puede señalar que ya no ejerce o deja de ejercer la competencia que por ley se le asignó como distrito especial? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace eso? Ahora, Barranquilla sí tuvo la posibilidad de tener su autoridad ambiental como lo hace Medellín en el Valle de Aburrá, su autoridad ambiental urbana. La tuvo desde diciembre del 93 hasta junio del 2002. Punto. Esa no fue la decisión que tomó. Ya no lo puede hacer porque la ley le obliga a tener autoridad ambiental en establecimiento público ambiental. Ahora, una segunda cosa que voy a decir, me puedo quedar aquí hablando de esto hasta las 7:30, pero no. Ustedes recuerden que la creación de las corporaciones autónomas regionales, dice el artículo 150, numeral 7, es por ley. Y luego, efectivamente, en la Ley General Ambiental, en el artículo 33, aparece la creación de todas las corporaciones autónomas regionales. No se les olvide que una área metropolitana es una autoridad administrativa. La gente que es un ente territorial, no. Las áreas metropolitanas se conforman con entidades territoriales, pero no son entidades territoriales. Son autoridades administrativas, se expresan a través de actos administrativos. En cambio, la escisión, la división de una corporación autónoma regional requiere tramitar una ley. Y por jerarquía normativa, ustedes saben lo que significa eso. ¿Cómo vamos a crear una autoridad ambiental metropolitana con un acuerdo metropolitano sin tramitar una ley para escindir jurisdicción de una corporación autónoma regional creada por ley? Eso no se puede hacer. Y si quieren podemos seguir hablando de esto, pero hasta ahí lo voy a dejar. Y si me quieren hacer una pregunta sobre esto, yo vuelvo y hablo, no se pregunten.
¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera intervenir o que quiera escribir la pregunta en el chat? De nada, Están José. calladitos. ¿Alguien más, por favor, que tenga alguna pregunta, algún comentario? Parece que todo quedó claro porque nadie escribió ni pregunta, Carlos. O a lo mejor no sepan cómo hacerlo, no sé si... No, es simplemente que escriban en el chat, pueden pedir la palabra o en su defecto escribir y yo te digo lo que están preguntando, pero nadie ha escrito, solamente José Cabal. Si todas las personas tienen habilitada la sección de preguntas o pueden levantar la mano para desde acá activarle sus micrófonos. Debe ser que a todo el mundo le quedó todo claro. Bueno, yo creo, Carlos, que si nadie tiene preguntas. Ah, ok. Pregunta Celeste Contreras. ¿En cuánto tiempo podemos lograr estos objetivos en Colombia? Bueno, es un asunto para mí, digamos, si la vigencia del nuevo instrumento de la nueva política pública son 20 años, es posible en 20 años. Ahora, el tema es que la situación está como está, que no da espera para vigencias tan a largo plazo. Hay que empezar a actuar y a accionar con mucha mayor contundencia y celeridad. Pero aquí lo importante es, uno, hay bastante diagnóstico. Dos, hay documentos previamente diseñados, elaborados y puestos a ejecutar. Creo que hay una línea base que, si bien no tenía bien elaboradas las metas a donde quería llegar, sirve de un buen punto de partida para reconducir la situación y para establecer metas con claridad a futuro. Yo pienso que una vigencia de 20 años va a permitir efectivamente una transformación significativa en términos de una gestión en los municipios, de una gestión ambiental urbana. Pero también hay un asunto importante que discutir al principio de todo esto, porque si ustedes leen el documento se darán cuenta que el documento está diseñado o se preocupa de unos problemas de sitios que tienen una configuración, una conformación predominantemente urbana, principalmente avasalladora. Me parece que lo que plantea el documento de política pública está toma en consideración unas dinámicas que son predominantemente urbanas que se dan en muy pocos territorios del país. Realmente lo que tiene que ocurrir aquí es que al momento de analizar una política de gestión ambiental urbana, tengan en cuenta que efectivamente son cascos urbanos, que son perímetros urbanos, que son asentamientos predominantemente urbanos, pero que están rodeados, relacionados, sinérgicos, interdependientes con espacios predominantemente rurales y ambientales. Y esa es una discusión de fondo que hay que dar, que es bien interesante. Carlos, bueno, mira, aquí hay una pregunta de el señor Osvaldo Lozano. Pregunta, ¿cómo se puede implementar la participación ciudadana en la nueva formulación de la gestión urbana? Y tenemos dos preguntas más. Bueno, una de las cosas que yo observo frecuentemente y que se cometen errores, por ejemplo, hablando de la ordenación urbano-territorial. Recuerden que el artículo 4 de la Ley 388 del 97 incorpora el principio de participación democrática y ahí dice que se pueden utilizar diferentes técnicas e instrumentos, procesos de participación. Le da mucha importancia a la vinculación que la sociedad tiene al momento de formular, actualizar, etcétera, etcétera. Y también le da mucha importancia a otro mecanismo que es un mecanismo de participación orgánica en el sentido de hacer parte de los consejos territoriales, de los consejos consultivos, crear organizaciones de base comunitarias para participar en estos procesos. Entonces, a mí me parece que
sin duda, hay que fortalecer estas organizaciones de base y hay que fortalecer estos espacios para que efectivamente haya gente que pueda participar con conocimiento y que pueda aportar. Ahora, en la aproximación por parte de lo público, normalmente, esto ustedes lo saben, ¿no? Ustedes que están en el sector y trabajan en todo esto, los POT son documentos técnicos, muy técnicos, largos, y que tienen cosas, digamos, técnicas que hay que leer y releer una y otra vez. Entonces, cuando este tipo de instrumentos se van a socializar con la comunidad, se va a informar a la comunidad, se va a discutir con la comunidad, se hace diagnóstico, se escucha a las personas, normalmente hay una cierta reticencia en la administración pública hacia ese tipo de procesos, y ustedes escuchan frecuentemente hablar de que la gente definitivamente no sabe, que no lee, que no está informada, que no sabe expresarse, que no sabe transmitir su necesidad, y que genera algún tipo de, ¿cómo diría? Genera algún tipo de cansancio el hacer este tipo de procesos participativos. Pero ojo, es todo lo contrario. Si el planificador, si el técnico que planifica el instrumento ve que hay debilidad en la institución, porque ojo, nuevamente estamos apelando a la Colombia real, no es la Colombia de los grandes municipios, es la Colombia de los pequeños municipios, donde hay una enorme debilidad institucional también para hacer la formulación de este tipo de instrumentos. Al final, lo que hacen es que terminan contratando unos consultores que hacen cualquier cosa y la gente en el territorio ni se entera. Si hay debilidad institucional, lo que hay que hacer es fortalecer a la institucionalidad. Uno, si hay debilidad en la sociedad y en la comunidad, entonces no es preocupación de la comunidad hablar para que el técnico lo entienda. Ese es un paradigma que tiene que superarse. No es un problema del ciudadano hablar como le parece, porque así vive los problemas diariamente en su comunidad. Es la labor del técnico, del formulador, del urbanista, del que está en el plan, haciendo la formulación del plan, interpretar lo que la gente en la comunidad le está diciendo, lo que la gente en la comunidad intenta hacerle ver, la problemática, los diagnósticos, las soluciones. Es decir, esto es todo lo contrario. Todavía tenemos una visión en los técnicos, en los académicos, en los formuladores, de que es que yo soy el que tiene la razón y yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Estos son procesos de planificación participativa, procesos de planeación democrática, donde la gente que siente sus problemas en la comunidad, la que tiene que decir cómo lo siente para que el formulador pueda adoptarlos y acogerlos en los instrumentos. Bueno, hay una pregunta del señor Alexander Aguilar Arias. Dice, buenas tardes, profesor. ¿Qué facilidad hay para la unificación de todo el sistema ambiental y urbanístico en una política pública ambiental que evite la inacción de las autoridades ambientales? Bueno, ya hubo una posibilidad, ya hubo una oportunidad cuando se unificaron ambiente con vivienda y desarrollo territorial, y lo que terminó fue una batalla campal al interior del ministerio. Los intereses son muy fuertes, es decir, ahí hay unos servidores, digamos, hay una administración pública encargada hay unos servidores públicos que responden a lo que hay en esa administración pública, pero detrás hay unos intereses muy fuertes. Y ustedes lo ven todos los días, en todas partes del país, sobre todo donde hay dinámicas predominantemente urbanas. Ustedes, por ejemplo, ven en Bucaramanga el deseo de los constructores, urbanizadores y constructores de urbanizar y construir en zonas que son tremendamente vulnerables. Bucaramanga es una meseta que además está altamente degradada, erosionada, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, están detrás personas diciendo, pero vamos a hacerlo. Pero ustedes ven en Bogotá todo lo que ha pasado con la defensa de los cerros o la reserva Van der Hamen, etcétera, etcétera, donde hay unos intereses para urbanizar y construir, incluso en ecosistemas estratégicos. Ustedes ven en ciudades como las nuestras, en Barranquilla también, algunas zonas que en algún momento han sido declaradas como suelo de protección y por obra y gracia del Espíritu Santo al día siguiente ya no lo son, y cuando uno mira en tiempo récord hay unos proyectos ahí planteados. Hace unos días pues, estamos confinados, ¿no? Y yo que tengo una hija recién nacida, más todavía, salgo con mi familia de vez en cuando en el carro a dar una vuelta y me fui por ahí por la vía al mar y me regresé por la antigua vía hacia Puerto Colombia y vi un cerramiento a la altura de los lagos de Caujaral, por ahí por donde baja el arroyo León, el Grande,
un cerramiento, como si comenzaran a hacer una obra de urbanización y construcción. Y yo tenía entendido que ese era un suelo de protección y ahí pasan unos, digamos, unos arroyos que desembocan en la Siena de Mallorquín, en el río. Y digo yo, ¿y cómo es posible que esto esté cerrado ahora aquí? ¿Y cómo ha pasado esto? ¿Y qué pasa con el PBOT de Puerto Colombia? Bueno, saben que está demandado y está suspendido, pero ese tipo de cosas están pasando todos los días. Todos los días pasan. Hay una serie de intereses interesados, valga la redundancia, en simplemente intervenir el suelo sin tener en cuenta las condiciones de sostenibilidad ambiental, las condiciones ecosistémicas, estratégicas, ambientales. Y como les digo, todo eso pasa factura. Automáticamente convertimos a esas acciones y actuaciones urbanísticas en sitios de enorme riesgo, con una altísima vulnerabilidad. Entonces ya tuvimos una oportunidad y lo que se formó al interior del ministerio fue una pugna entre la vivienda, el ambiente, el desarrollo territorial. Entonces yo creo que hablando de educación, queremos educar a la gente en las poblaciones, en las comunidades, en los municipios, pero me parece que también tiene que haber un poco de sensibilización y educación hacia arriba también, visto lo visto. Bueno, aquí preguntan, a futuro, ¿en qué aspectos debería enfocarse Barranquilla en materia de gestión urbana, aspectos aún por tratar? Bueno, yo creo que el proyecto de Siembra Barranquilla ha sido un buen proyecto para iniciar en el tema de la biodiversidad urbana. Recuerden que somos una ciudad del Caribe, tropical, con una climatología complicada. Sin duda, debemos trabajar fuertemente por nuestra biodiversidad urbana. Ese Siembra Barranquilla, esa siembra de 250.000 árboles, también permitió la identificación de las especies para sembrar. Entonces, me parece que es un buen inicio, pero Barranquilla necesita mucha más arborización. Entonces yo diría que profundizar en proyectos como esos, reconociendo que la siembra se requiere no solamente en el norte y en la zona paisajísticamente bonita, sino también hay que sembrar en el sur occidente, en el sur oriente, en la localidad metropolitana, donde hay una cantidad de territorios con unas vulnerabilidades altas, con erosión, con un montón de cosas. Recuerden que por Barranquilla pasa la que llaman la falla de Tubará, ¿no? Que entra por la parte de, bueno, que toca Miramar, que toca a Campo Alegre, que toca Las Terrazas y baja por allí. Hay una enorme falla que baja por todo el distrito de Barranquilla y esa es una zona que tiene que estabilizarse. La siembra allí sería aconsejable, sería muy bueno. Entonces, redoblar esfuerzos, continuar y redoblar esfuerzos en el tema de la biodiversidad urbana, tal y como lo establece el documento de política de gestión ambiental urbana. Yo creo que en el tema de la movilidad hay muchas cosas por hacer. Yo creo que la solución de los sistemas de transporte masivo fue en principio buena, pero se quedó como a medio implementar. Y me parece que ahí todavía hay muchas cosas que hacer. Miren ustedes que como para salir de la crisis en un tiempo en Barranquilla, me parece que pasa también en los demás municipios que tienen este tipo de sistemas de transporte, los buses articulados que únicamente recorrerían los recorridos principales de lo que cambiamos en las ciudades para permitir el sistema de transporte masivo, ahora terminaron metiéndose por las carreras y las calles de los barrios recogiendo gente. Y ese no es el sistema de transporte que requieren las ciudades como las nuestras. Barranquilla no actualiza su malla vial desde hace muchísimos años. Entonces, esos alimentadores que alimentan los articulados no deberían ser eso, sino otros tipos de instrumentos de movilidad, otros buses para la movilidad sostenible, con unas dimensiones diferentes, que funcionen con energías limpias, etcétera, etcétera. No con combustibles, se presentan como si fueran combustibles limpios, pero es una gasolina reformulada que no es para nada un combustible limpio. ¿Eh? Ojo con eso, que nos están metiendo gatos por liebre allí. Y luego es que una cosa tiene que ver con la otra. Esto de la movilidad tiene que ver también con el urbanismo sostenible. Por favor, los proyectos urbanísticos entreguen las sesiones gratuitas y obligatorias de zonas verdes, con zonas verdes de verdad, no endurecidas, con zonas verdes con las especies que requiere la ciudad, de acuerdo con el estudio de biodiversidad urbana. Una cosa tiene que ver con la otra. Primero, que se entreguen las sesiones gratuitas. Segundo, que se entreguen en calidad. Tercero, que se entreguen en cantidad y en calidad. Que se entreguen de acuerdo con las especies necesarias para la biodiversidad urbana.
en la cantidad y en la calidad. Que el urbanismo sea un urbanismo, digamos que tenemos que avanzar sin ninguna duda a la construcción sostenible. Todavía seguimos haciendo proyectos de construcción que no son muy sostenibles muchas veces. Y tenemos que caminar hacia la eficiencia energética, hacia el uso de materiales que puedan ser renovables, etcétera, etcétera. Me parece que hay como 4 o 5 sectores importantes de la gestión ambiental urbana en los cuales hay que incidir. La biodiversidad urbana, la movilidad urbana, y cuando hablo de movilidad urbana y hablo de urbanismo sostenible, que es el tercero, urbanismo sostenible, si mejoramos el espacio público, entonces damos pie para que haya otras formas alternativas de movilidad. Que la gente se plantee en una ciudad como Barranquilla ir a pie o ir en bicicleta a cualquier parte, teniendo en cuenta que puede ir de manera fresca a cualquier sitio con una vegetación que climatiza de alguna manera. El urbanismo sostenible es importante. La construcción sostenible, es decir, ya no cómo urbanizamos, sino además cómo construimos sobre lo urbanizado, con materiales renovables, con eficiencia energética, generando energía renovable, reusando recursos, por ejemplo, con reuso de agua, con calefacción o ventilación o refrigeración, que pueda utilizar otras formas para producirla, el mismo reuso del agua, porque de lo contrario seguimos construyendo con unas prácticas que no son para nada sostenibles. Urbanismo sostenible, construcción sostenible, movilidad sostenible, biodiversidad urbana, me parece que son, digamos, los pilares como de una visión de la gestión ambiental urbana. Y obviamente hay unos ejes transversales. Hay que meterle la resiliencia urbana, todo el tema de gestión del riesgo, comenzando por el cambio climático como lo más importante. Bueno, tenemos 3 preguntitas más y cerramos. Tatiana Cárdenas Peralta pregunta: buenas tardes, profesor. ¿Qué desafíos considera en temas ambientales la materialización del proyecto Ecoparque en la Ciénaga de Mallorquín? Bueno, pues los desafíos son muchos, ¿no? Porque por lo que he podido ver en ese proyecto, lo que se plantea es una recuperación urbanístico-paisajística, principalmente. No quiere decir que no tenga componentes ambientales, los tiene, pero se está hablando mucho de la reducción de la precarización de los asentamientos de las flores y de la playa que están en la zona de la Sierra de Mallorquín, sacar las construcciones palafíticas allí para que la actividad humana no siga contaminando el cuerpo de agua. Pero me parece que como ciénaga y sus servicios ecosistémicos en un entorno ambiental tan rico, también tiene que haber consideraciones, principalmente ambientales, para la recuperación de la zona. Oigan, no nos olvidemos que una cosa que tendemos a olvidar mucho en Barranquilla y no podemos olvidar es que recuerden que la Ciénaga de Mallorquín es zona Ramsar y hace parte del delta estuarino de la Ciénaga Grande del Magdalena Río Magdalena. Hay una resolución desde el año 2008 en el Ministerio de Ambiente, pero recuerden que ahí en esa margen, digamos en la margen izquierda de Barranquilla, en esos 29 kilómetros, hay una serie de intereses portuarios allí. Ya hay puertos funcionando desde hace mucho tiempo. Yo creo que se puede compaginar la actividad portuaria con la actividad, digamos, de sostenibilidad, de conservación ambiental y de sostenibilidad ambiental. Recuerden que la sostenibilidad no es solamente la conservación únicamente del ambiente, sino también la prosperidad, el desarrollo económico. Estas actividades pueden ejercerse ahí con un comportamiento, con un compromiso y con unos controles ambientales adecuados. La única forma, recuerden que desde la sostenibilidad, la única forma de conservar, preservar y mejorar la calidad ambiental es generando, digamos, desarrollo económico. Porque ¿de dónde van a salir los excedentes para invertir en la mejora de la calidad ambiental? Hay que seguirlos desarrollando económicamente. Entonces, a mí me parece que al tiempo que es importante para ese proyecto las intervenciones urbanísticas, reducción de la precarización en los barrios, fomento de un tipo de puertos o de actividad portuaria diferente, tren, digamos, el tren que nos va a comunicar con Puerto Mocho, el malecón paisajístico, el avistamiento de aves y tal, todas obras de intervención. Mucho ojo, prestar atención a la Ciénaga de Mallorquín como un ecosistema estratégico, a su espejo de agua, a la calidad del agua, y además de todo al ambiente que hay, a los ecosistemas que hay alrededor, bosque seco tropical, mangle. Y otra cosa que es importante y que no han tenido mucho en cuenta,
perdón, quieren que la intervención en la Ciénaga de Mallorquín sea acotada al espejo de agua que se ve en Barranquilla, a la ciénaga como tal. Pero recuerden que esa agua no se forma cerca. Esa agua recorre la cuenca de la ciénaga, tiene, no sé, creo que son 200 kilómetros. Es decir, los arroyos que tributan en la ciénaga vienen desde la, digamos, de casi del sur del departamento del Atlántico, por lo menos de la mitad del departamento del Atlántico, y van recorriendo poblaciones y recorren Barranquilla. Y en su paso por esos municipios y en su paso por Barranquilla, la calidad del acuífero se va afectando. Entonces, ustedes imagínense un malecón, un tren, un avistamiento de aves y tal, con unas aguas que están llegando contaminadas a un espejo de agua. ¿Quién quiere ir a avistar? ¿Quién quiere ir a recrearse, a hacer ecoturismo en un cuerpo contaminado? Luego, la solución también está aguas arriba. Mucho ojo a la intervención en Mallorquín sin tener en cuenta la cuenca completa, porque al final no estamos haciendo nada. Bueno, mira, Jorli Verdugo pregunta, ¿cuál es la autoridad ambiental en Barranquilla y en el departamento del Atlántico? Veo que esa es la mayor problemática. La autoridad ambiental en Barranquilla se llama Barranquilla Verde. La autoridad en el departamento del Atlántico se llama la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Ambas incorporadas en la ley 99 del 93, pero que han seguido derroteros muy diferentes. Barranquilla Verde con una manifiesta debilidad institucional que hace que su gestión ambiental sea débil también. La Corporación Autónoma Regional ha tenido sus momentos de esplendor y sus momentos, digamos, de no tan esplendor, pero desde hace algunos años viene en un sostenido crecimiento en cuanto a su gestión ambiental, con mucha, digamos, con mucha visión, con mucha claridad sobre lo que hay que hacer. Y me parece que en la actualidad se está trabajando de la mejor manera posible. Creo que hay una visión clara y creo que hay un compromiso claro de la autoridad ambiental. Por eso digo, cuando me preguntan sobre esto, por eso digo, es el momento menos conveniente o más inconveniente para hacer este cambio. Además de que no se puede, porque efectivamente nos han mostrado una visión ordenada, coherente, se quieren hacer cosas. Bueno, se metió el COVID y a pesar del COVID uno ve a la autoridad trabajando y uno ve gente comprometida en su trabajo. ¿Qué hay detrás de esto? Es decir, no veo nada bueno detrás de esto. Si trasladar la gestión de Barranquilla al área metropolitana, ¿para qué? Y me pregunto, ¿y en el área metropolitana de Barranquilla la preparación para asumir unas competencias de estas? Digamos, en términos de todo, de recursos humanos, de recursos físicos, de recursos logísticos. Es decir, la gestión ambiental requiere bastante trabajo. La gestión ambiental requiere tener bastantes recursos, mucha formación. Es decir, hay gente que lleva trabajando estos temas mucho y se especializa en fauna y en flora y en economía circular y en mercados verdes y tal. Esto no es de la noche a la mañana. Es decir, esto es un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de acercamiento a las comunidades, de generación de capacidades y de generación de confianza. Esto no es así, soplamos botella y esto sale así como por arte de magia. Tenemos la última pregunta de Neiber Ospino. Dice, buenas tardes. Bueno, Eduard Chávez hizo otra pregunta. Sería la última. Neiber pregunta, buenas tardes. ¿Qué herramientas o alternativas se pueden implementar para que en la planeación de las ciudades se enfoque en compactar y dar un mejor aprovechamiento a los suelos urbanos poco aprovechados y evitar en la medida de lo posible que se utilice el suelo de expansión y rural? Bueno, ustedes recuerden, ustedes lo saben bien al haber estudiado estos temas, ¿no? Cuando ustedes leen la ley 388 del 97, bueno, concuerden norma con política pública y recuerden que si ustedes les preguntan, ¿Colombia tiene un modelo de ciudad para el país? Claro que lo tiene, pero es todo lo contrario a lo que pasa en la realidad. La política pública, por lo menos en 3 documentos de política pública diferentes, dice el modelo de ciudad para Colombia y coincide con Hábitat 3, con la Agenda Global Urbana y coincide con el ODS 11. Dice, ciudad compacta, densa y compacta. No es. Ambientalmente sostenible, no. Incluyente socialmente, tampoco. Resiliente ante los riesgos. Próspera económicamente, bueno, unas sí, otras no. Ese es el modelo de ciudad para Colombia.
Eso lo dice la política pública. Teóricamente, paradigma teórico no ha sido ejecutado en la vida real. Y luego vamos a la ley, y en la ley ustedes lo que ven es, desde el artículo primero, en el artículo tercero, función pública del urbanismo para el cumplimiento de los siguientes fines. Mejoramiento de la calidad de vida de la gente para un desarrollo sostenible. Y uno mira lo que la ley dice, y la ley le está mostrando a uno un ordenamiento sostenible del territorio. Pero nuevamente vamos a la realidad. Vamos a hacer los planes con todo lo que piden las normas. Y vuelven los intereses que están en el territorio son reales, es que no son fantasmas o visiones o sombras que andan por ahí, son reales, y al ser reales solicitan, piden, hacen lobby, propugnan, porque se incluye a sus visiones, y me parece que por lo que hace falta mucha más conciencia, educación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay un montón de herramientas en la política pública y en la ley. Voy a contar una sola. Oigan, ¿y qué tal que las compensaciones públicas por la conservación ambiental, paisajística, incluso patrimonial, sean como deben ser correctamente? ¿Y qué tal que los tratamientos urbanos del suelo urbano y de expansión sean como deben ser? Por ejemplo, vamos a tomar esta zona de la ciudad consolidada y vamos a hacer aquí procesos de renovación urbana, de renovación, de redesarrollo, de recuperación ambiental y física del espacio físico de la ciudad. Ahí está. Pero que en el POT las zonas se metan efectivamente con esos tratamientos urbanísticos. Porque si lo que ponemos ahí es otra cosa de consolidación y tal, o no nos interesa y seguimos que eso se deteriore y más bien nos proyectamos hacia otras zonas del suelo, entonces lo que estamos haciendo es una ciudad expansiva en contra de las figuras que esta norma y esta política nos proveen para las ciudades. Pero hay que tomar decisiones, y hay que decir, aquí tenemos una ciudad consolidada y estos son los espacios que queremos renovar, redesarrollar urbanísticamente, revitalizar urbanísticamente. Bueno, la última pregunta de Eduard Chawi. ¿Qué tan factible o cómo podemos lograr que el POT de un municipio vaya de la mano con el municipio vecino y así tener un crecimiento conjunto? Bueno, en teoría, la formulación de planes de ordenamiento departamental corrige un poco la situación. Ustedes recuerden que los planes de los POT se formulan para los municipios en su término municipal, es decir, el municipio comienza y termina en alguna parte y con la clasificación de suelos que corresponda, desde el urbano de expansión, suburbano, rural y tal, y los suelos de protección. Y esas zonas, digamos, entre un municipio y otro, esos ecosistemas compartidos, esos proyectos de alcance departamental, son los que los planes de ordenamiento departamental van a establecer como una directriz general que al final termine o permita la concordancia entre los instrumentos de planificación. Ahora, recuerden que eso ahora con los PODs, pero apenas estamos comenzando a formular. Pero en la visión original de los POT, recuerden que se le pidió a los POTs que tuvieran visión propia urbana, pero que tuvieran visión urbano-regional, urbano-territorial. Y eso se logra a partir del diálogo con el vecino colindante. Se logra a partir del diálogo con el vecino que está al lado. Raramente los municipios dialogan entre sí para tener esa visión incorporada en sus POTs. Y ese es un error. Y eso lo tienen que hacer los municipios. Para que se hagan una idea, de los POTs de primera generación, nos contaba Jesse Contreras en su conferencia, que eran así como 1098 o algo así, en el 97, 1008, bueno, sí, un poquito más de 1000. Ella decía, y al final al revisar, cuando sacamos la muestra representativa, si lo generalizamos, al final encontramos que aproximadamente unos 950 de estos POTs no incorporaron esa visión por no saber cómo hacerlo. Pero no porque la ley no lo dijese, ahí está, pero tienen que hacerlo. Si hay vecinos colindantes con una serie de relaciones en el territorio fundamentales, si hay conurbaciones, si hay procesos de aglomeración, pues lo que tienen que hacer es formular su visión del territorio de común acuerdo con el otro municipio y tienen que ponerse de acuerdo. Y allí, digamos, hay ventajas competitivas, porque pueden tomar la decisión de que algún servicio para mejorar su calidad se ha prestado a esa escala. Pongámonos de acuerdo, en vez de tener tú aquí este vertedero y yo el mío, pues busquemos un operador especial
que nos sirva a nosotros dos o a los tres. Y así vamos generando economías de escala que vayan maximizando los beneficios del territorio. Bueno, queremos darles las gracias a todos por su asistencia, por su compañía. Recordarles que tenemos las inscripciones abiertas de los programas hasta el 13 de noviembre para iniciar clases a partir del mes de enero, que toda esta semana estaremos en feria de posgrado, feria virtual de posgrados, que se va a llevar a cabo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias por su asistencia, Carlos Javier. Muchísimas gracias también. Me alegra saludarte, Natalie, y me alegra saludarlos a todos. Espero que les haya agradado este espacio y ojalá podamos vernos en una próxima ocasión ya en vivo y en directo. Muchas gracias a todos.